En el corazón de Madrid, donde el sol del mediodía filtraba a través de las altas ventanas de cristal de la sede de Industrias Vargas. Carlos se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas. Llevaba en la mano un sobresellado con la etiqueta urgente, para la junta directiva. Su hermano mayor, Antonio, bloqueaba el paso con los brazos cruzados. Su traje italiano ajustado como una armadura de arrogancia. La mirada mezclada entre diversión y desprecio. ¿Qué haces aquí, Carlos?, preguntó con un tono que ya anticipaba la humillación. Como si estuviera disfrutando de un secreto chiste privado. Entrega para la reunión de la Junta, respondió Carlos, alzando el sobre con calma. El señor López del departamento legal dijo que era sensible al tiempo. Antonio soltó una risa breve, como un eco de superioridad. Claro. El chico de correos. Mira, hermanito, las reuniones de junta son para ejecutivos de verdad. Para los que toman decisiones. No para los que empujan carritos de paquetes y clasifican cartas. Carlos sintió el pinchazo familiar en el pecho. Ese dolor sordo que había aprendido a enterrar durante meses. Pero no cedió. Solo necesito dejarlo dentro. Dámelo a mí. Yo me encargo de que llegue a las manos correctas. Antonio extendió la mano. ¿Impaciente? Como si estuviera despachando a un sirviente. El señor López insistió en que lo entregara directamente a la Junta. Y yo te digo que no vas a entrar ahí vestido como un peón de oficina. Antonio señaló con desdén la camisa sencilla y los pantalones caqui de Carlos. El uniforme estándar del personal de servicios en Industrias Vargas. ¿Sabes quién está ahí dentro? El equipo ejecutivo. Accionistas principales. Nuestros mejores clientes. No necesitan ver al personal de limpieza merodeando por reuniones importantes. A través del vidrio, Carlos podía ver la mesa alargada de la sala. Su padre, don Miguel Vargas, presidía al fondo. Con esa presencia imponente que había construido durante 30 años como director general. A su lado, el director de operaciones, Javier Ruiz. Y alrededor, una docena de directivos y miembros de la Junta que Carlos reconocía de los directorios internos. El aire parecía cargado. Como si cada mirada llevara el peso de decisiones millonarias. Antonio. Esto está marcado como urgente. Entonces deberías haberlo subido antes. Antonio arrebató el sobre de sus manos con un gesto brusco. Yo me ocupo. Vuelve abajo. Seguro que hay paquetes que clasificar. El señor López dijo. Carlos. La voz de Antonio se endureció como el acero. Soy el vicepresidente de Desarrollo Corporativo. Tú eres un simple empleado de correos. No somos iguales aquí. Y no vamos a debatir protocolos corporativos frente a la Junta. Baja ahora. Carlos sostuvo su mirada por un instante eterno. Luego asintió. De acuerdo. ¿Antonio? Mientras caminaba hacia el ascensor, oyó a su hermano murmurar a alguien detrás, mi hermanito. Mamá insistió en que le diéramos un trabajo aquí. No puede con nada más complicado que clasificar correos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Las puertas del ascensor se cerraron sobre risas educadas. Como un telón que bajaba sobre su dignidad pisoteada. Hacía 6 meses que Carlos trabajaba en Industrias Vargas. Desde que había regresado de ultramar. El puesto en el departamento de correos era temporal. O al menos eso se repetía a sí mismo cuando lo aceptó. Un empleo discreto mientras planeaba su próximo paso. Una forma de permanecer en las sombras. Su familia no sabía que había vuelto a España con una fortuna considerable. Ignoraban el startup tecnológico que había cofundado en Singapur 4 años atrás. O la adquisición que lo había enriquecido a él y a sus socios de manera exorbitante.
No sabían que en esos 6 meses había estado comprando acciones de Industrias Vargas en silencio. A través de una red de sociedades pantalla y vehículos de inversión. Solo veían a Carlos como el hijo pródigo que había regresado después de vagar por Asia, necesitando un empleo. Y que el departamento de correos era probablemente lo máximo que podía manejar. Su padre había sido escéptico sobre contratarlo. La empresa no es una obra de caridad. Carlos. Si trabajas aquí, trabajas de verdad. Nada de tratos especiales por ser mi hijo. Carlos le había asegurado que no quería privilegios. Antonio, en cambio, se había deleitado con la situación, usándola para resaltar el contraste entre el hijo exitoso que había ascendido en la jerarquía y el fracaso que clasificaba paquetes. Su madre había mostrado una vergüenza callada. Ojalá hubieras hecho algo con tu vida. Hijo. Antonio es vicepresidente. Tu hermana es cirujana. ¿Y tú? Entregando correos. Carlos había sonreído y dicho que el departamento de correos le sentaba bien. De vuelta en su escritorio en el sótano, Carlos reanudó la clasificación de la correspondencia de la tarde. Su supervisora, María, apareció con un café y su sonrisa cálida habitual. Tenía 63 años. Llevaba 40 en Industrias Vargas y trataba a todos con el mismo cariño, sin importar el rango. ¿Cómo fue la entrega?, preguntó. Antonio se lo quedó. No quiso que entrara en la junta. El rostro de María se ensombreció. Ese chico tiene demasiado orgullo. Eres su hermano. La mitad de la empresa no lo sabe. Él prefiere que sea así. Pues no debería. La familia es la familia. Le dio una palmada en el hombro. No dejes que te afecte. Haces un buen trabajo aquí. Gracias, María. Después de que ella se fuera, Carlos revisó su teléfono. Un mensaje de su abogado. Pablo Chin. Documentos presentados. Ahora posees el 73% de las acciones ordinarias de Industrias Vargas. Felicidades. Respondió, manténlo en secreto por ahora. Entendido. Avísame cuando quieras hacerlo público. Guardó el teléfono y volvió al trabajo. La empresa que su abuelo había fundado 50 años atrás era ahora mayoritariamente suya. Había invertido 6 meses y unos 340 millones de euros en adquirir acciones a través de docenas de sociedades pantalla. Comprando a pequeños accionistas. Bloques de miembros de la Junta jubilados. Acumulando un control mayoritario de forma gradual. Nadie lo notó porque nadie buscaba. Las transacciones eran pequeñas. Dispersas. Canalizadas por entidades legales que parecían desconectadas. Su padre poseía el 15% directamente. Antonio tenía el 3% de su compensación ejecutiva. El resto estaba en manos de directivos e inversores institucionales. O lo había estado. Hasta que Carlos los compró sistemáticamente. Ahora, con el 73%, nadie lo sabía excepto sus abogados. No estaba seguro aún de cuándo revelarlo. Parte de él se contentaba con seguir en el departamento de correos, observando la empresa desde dentro, aprendiendo sus operaciones desde la base. Otra parte esperaba el momento perfecto, cuando la revelación tuviera un significado profundo. Ese momento llegó 3 semanas después. Carlos estaba clasificando paquetes cuando María lo llamó a su pequeña oficina. Carlos. Hay un problema. Antonio ha enviado una directiva. Quiere que todo el personal de correos trabaje los fines de semana. Sin pago de horas extras. Solo horas voluntarias, para mostrar lealtad a la empresa. No puede hacer eso. Es vicepresidente de Desarrollo Corporativo. Dice que sí puede.
La mandíbula de María se tensó. Lleva meses presionando por despidos en servicios. Dice que estamos sobreestafados. Esta es su forma de forzar renuncias para no pagar indemnizaciones. ¿A cuántos afecta? A 12. La mayoría lleva más de 20 años aquí. Su voz bajó. Carlos. No puedo permitirme perder este trabajo. Me faltan 3 años para la jubilación. Pero tampoco puedo trabajar todos los fines de semana gratis. Mi marido tiene problemas de salud. Necesito estar en casa. Carlos miró la directiva en el escritorio. Con la firma de Antonio al pie. Audaz y presuntuosa. No te preocupes. María. Yo me encargo. ¿Cómo? Déjame hacer unas llamadas. Esa noche. Le escribió a Pablo Chin, es hora de hacerlo público. Presenta los formularios de divulgación mañana por la mañana. ¿Estás seguro? Completamente. Esto va a causar un revuelo. Cuento con ello. A la mañana siguiente. Carlos llegó temprano al trabajo. El departamento de correos estaba silencioso. La mayoría del personal no llegaba hasta dentro de una hora. Se cambió la ropa casual por uno de los trajes que guardaba en el coche. Un gris carbón impecable que no había usado desde sus días en Singapur. A las 8:47. Pablo presentó los formularios de divulgación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Revelando que Carlos Vargas, a través de varios vehículos de inversión, controlaba ahora el 73% de las acciones con derecho a voto de Industrias Vargas. A las 8:51. La asistente de su padre convocó una reunión de emergencia de la Junta. A las 9:15. Carlos tomó el ascensor hasta el piso ejecutivo. La sala de juntas era un caos cuando llegó. Ejecutivos gritaban por teléfono. Abrían documentos en portátiles y discutían en grupos tensos. Su padre estaba de pie al frente de la mesa. El rostro pálido, clavando la vista en un formulario impreso. Antonio estaba cerca de las ventanas, hablando urgentemente con Javier Ruiz. Tiene que ser un error. Carlos no tiene ese dinero. Trabaja en correos. Carlos llamó a la puerta de cristal. Todas las cabezas se volvieron. El silencio cayó como una losa. La expresión de Antonio pasó de confusión a incredulidad. Luego a ira. Al ver el traje de Carlos. Su postura confiada. Su ausencia total de deferencia. ¿Qué haces aquí?, exigió. Vengo a la reunión de la Junta. Recibí notificación de una sesión de emergencia. Esto es solo para ejecutivos. Te lo dije antes. ¿Antonio? La voz de su padre cortó el aire. ¿Es real? ¿De verdad has adquirido el 73% de la empresa? Sí. Señor. El silencio subsiguiente fue ensordecedor. Javier Ruiz habló primero. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste ese capital? Cofundé una empresa tecnológica en Singapur hace 4 años. Financiada por capital riesgo. Crecimiento rápido. Adquirida por una firma mayor hace 18 meses. Mi parte fue sustancial. Caminó con calma hasta una silla vacía en la mesa y se sentó. La he invertido con cuidado desde entonces. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó su padre. La voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Lo intenté hace 4 años. Cuando la empresa empezaba a financiarse. Te llamé. Papá. Dijiste que no tenías tiempo para oír sobre otro de mis esquemas, y que debería enfocarme en un trabajo real. Sonrió sin humor. Así que lo hice. Conseguí un trabajo muy real. Luego lo vendí. Antonio golpeó la mesa. Esto es una locura.
No puedes comprar una empresa sin divulgarlo. Cada transacción fue legal y reportada adecuadamente. El umbral de divulgación para individuos privados no se activa hasta ciertos porcentajes. Estructuré mis compras para quedarme por debajo hasta ahora. Asintió hacia la abogada corporativa. Elena Park, que revisaba documentos frenéticamente al fondo. Elena puede confirmar que todo se hizo según las normas. Elena levantó la vista. Su expresión neutral. Los archivos parecen en orden. La propiedad es legítima. Su padre se sentó pesadamente. Carlos. ¿De qué va esto? ¿Por qué tanto esfuerzo para comprar la empresa en secreto? Porque quería entenderla primero. Ver cómo opera realmente desde la base. Y ver cómo me trataría la familia cuando pensaran que era nadie importante. Miró a Antonio. Resulta que la respuesta es bastante mal. Eso no es justo. Empezó Antonio. No me dejaste entregar un documento legal porque te avergonzaban mis ropas. Has pasado 6 meses contando chistes sobre tu hermano de correos, a quien quiera que escuchara. Acabas de intentar forzar al personal de servicios a trabajar fines de semana sin pago para justificar despidos. Sacó su teléfono y reenvió un email. Esa directiva está cancelada. Por cierto. Acabo de enviar un memo a toda la empresa. No puedes hacer eso. Poseo el 73%. Antonio. Puedo hacer bastante. Su padre se frotó las sienes. Déjame entender. Has estado trabajando en correos. Viviendo en ese pisito del centro. Conduciendo ese coche viejo. ¿Todo era una farsa? No una farsa. Una elección. Me gusta vivir con sencillez. El piso es cómodo. El coche fiable. Y correos me dio perspectiva. Lo miró a los ojos. Aprendí más sobre esta empresa en 6 meses abajo que en 6 años en una oficina ejecutiva. Aprendí que María lleva 40 años y conoce cada proceso al dedillo. Que Luis en envíos tiene ideas para optimizar logística que ahorrarían millones. Que Antonio ha estado socavando sistemáticamente al personal experimentado para reemplazarlo con contratistas baratos. El rostro de Antonio enrojeció. Eso es negocio. Hay que mantenerse competitivos. Es un recorte miope que destruye el conocimiento institucional y la lealtad de los empleados. Y se acaba ahora. Javier se inclinó adelante. Carlos. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Planeas tomar el control? Ya lo tengo. La pregunta es ¿qué haré con él? La sala esperó. El aire espeso como antes de una tormenta. Primero, dijo. Me uno a la Junta. Como accionista mayoritario. Tengo derecho a un asiento. Tomaré el antiguo de abuelo. Su padre asintió despacio. Es razonable. Segundo. Quiero una revisión operativa completa. Cada departamento. Proceso. Partida presupuestaria. Quiero saber dónde somos eficientes y dónde derrochamos. Eso llevará meses. Protestó Javier. Entonces mejor empezar pronto. Tercero. Reestructuro la compensación ejecutiva. Demasiado énfasis en el precio de las acciones a corto plazo. No suficiente en creación de valor a largo y retención de empleados. Antonio se levantó abruptamente. No puedes irrumpir aquí. Puedo. De hecho. Eso significa propiedad mayoritaria. Se volvió a Elena. Necesito que redactes nuevos contratos para el equipo ejecutivo. Métricas ligadas a satisfacción de empleados. Eficiencia operativa y crecimiento sostenible. No a ganancias trimestrales. Vas a destruir la empresa. Dijo Antonio. La voz temblando de rabia.
No tienes experiencia gestionando a esta escala. Ganaste dinero con un startup tecnológico. Felicidades. Pero esto es manufactura. Logística. Cadena de suministro. Es diferente. Tienes razón. Por eso no planeo dirigir el día a día. Papá se queda como director general. Por ahora. Javier continúa como director de operaciones. La estructura gerencial permanece. Vio a su padre relajarse ligeramente. Sin embargo, continuó. Las decisiones mayores requieren mi aprobación. Adquisiciones. Desinversiones. Gastos de capital significativos. Contrataciones y despidos ejecutivos. Todo pasa por mí. Eso es imposible. Protestó Antonio. Nos paralizará. Cada decisión tardará semanas. Entonces aprenderéis a tomar mejores decisiones desde el principio. Lo miró fijo. Y Antonio. Tu propuesta de fusión con sistemas Quantum. La que has negociado 3 meses. El acuerdo de 280 millones que te haría CEO de la entidad combinada. El rostro de Antonio se inmovilizó. Revisé los términos anoche. Planeabas anunciarlo en la junta de hoy. ¿Verdad? Antes de esta emergencia. Sacó una carpeta. El acuerdo subvalora Industrias Vargas en al menos un 30%. Regala nuestras divisiones más rentables mientras retiene la manufactura Legacy que pierde dinero. Y casualmente, tu paquete de compensación en la fusionada valdría unos 40 millones en 5 años. Ese acuerdo salvaría la empresa. Salvaría tu carrera mientras destripa todo lo que abuelo construyó. Es terrible para Industrias Vargas. Mediocre para Quantum y excelente para Antonio Vargas. Personalmente. Deslizó la carpeta hacia su padre. Voto en contra. Con el 73%. Significa que está muerto. El color huyó del rostro de Antonio. No puedes. Meses de trabajo. Quantum espera. Quantum puede buscar otro objetivo. No nos interesa. Elena intervino con cuidado. Señor Vargas. Carlos. Los acuerdos con Quantum incluyen penalizaciones por rupturas si nos echamos atrás ahora. Aproximadamente 12 millones. Páguenlas. Considérenlo matrícula por aprender a no perseguir acuerdos que benefician más a ejecutivos que a accionistas. Su padre leía la carpeta. Su expresión oscureciéndose página a página. Antonio. ¿Es preciso? ¿Planeabas vender la división de materiales avanzados? No es rentable a corto plazo. Es el futuro de la empresa. Tu abuelo inició esa división. Está a 20 años de pico de rentabilidad. Pero es nuestra área de mayor crecimiento. Su padre miró a su hijo mayor con una mezcla de decepción e ira. ¿En qué pensabas? Pensaba en supervivencia. En tomar decisiones duras que tú has sido demasiado sentimental para tomar. La voz de Antonio subió. Llevas dirigiendo esta empresa como si fuera 1985. Empleo vitalicio. Beneficios generosos. Lealtad sobre rendimiento. El mercado no se preocupa por eso. Hay que ser ágiles. Agresivos. Rentables. Hay que ser sostenibles. Corrigió Carlos. Rentables. Sí. Pero no a costa de todo lo que hace que esta empresa valga la pena poseerla. Antonio se volvió hacia él. No entiendes. Llevas aquí 6 meses. 6 meses. Yo llevo 12 años en este negocio. Me he ganado mi posición. He hecho sacrificios. ¿Y crees que puedes comprar tu entrada y decirme cómo dirigir? No lo creo. Lo sé. Porque poseo el 73% y tú el 3%.
Mantuvo la voz nivelada. Esto no va de ganarse nada. Antonio. Va de propiedad legal y responsabilidad fiduciaria. ¿Y ahora? Mi responsabilidad es con la empresa y sus stakeholders. Incluyendo empleados, clientes y la comunidad. No solo bonos ejecutivos. Esto es personal. Lo haces porque no te dejé entrar en la junta. Porque te traté como al don nadie que parecías. En parte. Sí. Admitió. Pero sobre todo porque el acuerdo Quantum es genuinamente terrible y porque tu enfoque gerencial está destruyendo la cultura que abuelo construyó en 50 años. Su padre dejó la carpeta. Carlos tiene razón. Antonio. Este acuerdo es inaceptable. ¿Cómo pudiste considerarlo? Porque alguien tiene que tomar decisiones duras aquí. Alguien tiene que estar dispuesto a... Antonio se detuvo, dándose cuenta de que gritaba. Respiró hondo. Bien. ¿Quieres bloquearlo? Bloquéalo. Pero no me culpes cuando la empresa colapse porque no quisimos evolucionar. Evolucionar no significa destripar lo valioso. Dijo Carlos en voz baja. Significa construir sobre lo que funciona mientras se arregla lo que no. La reunión duró otras 2 horas. Revisaron finanzas. Discutieron prioridades estratégicas. Establecieron nuevos protocolos de gobernanza. Su padre parecía exhausto al final. Antonio. Furioso. Los otros miembros de la junta. Cautelosamente optimistas. Aunque inciertos ante el dramático cambio de poder. Mientras la gente salía. Su padre le hizo un gesto para que se quedara. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué trabajar en correos en vez de revelar quién eras desde el principio? Porque necesitaba ver la verdad. Si hubiera entrado como inversor rico, todos me habrían tratado diferente. Habría recibido la versión sanitizada de la empresa. La que la gerencia quiere que vean los accionistas. Lo miró. En cambio, vi la real. Vi cómo Antonio trata a los que considera inferiores. Vi que gerentes cuidan de sus equipos y cuáles solo posicionan para ascensos. Vi fortalezas y vulnerabilidades. Podrías habérmelo dicho. A tu propio padre. ¿Podría? Papá. Cuando te llamé hace 4 años para contarte del startup en Singapur. Me colgaste. Dijiste que malgastaba mi vida y no querías oír de otro fracaso en ciernes. Él se encogió. No recuerdo decir eso. Yo sí. Palabra por palabra. Por eso dejé de intentar contarte mis éxitos. Suavizó el tono. No busco castigarte. Busco salvar la empresa que abuelo construyó. El enfoque de Antonio la habría destruido en 5 años. ¿Y el tuyo? Enfoque en crecimiento sostenible. Invertir en la gente. Proteger competencias centrales mientras modernizamos operaciones. Y por Dios. Dejar de tratar a empleados de largo plazo como recursos desechables. Se levantó. Sé que es mucho para absorber. Toma tiempo para procesarlo. Podemos hablar más la semana que viene. Carlos. Lo detuvo en la puerta. Siento no haber escuchado. Por asumir que habías fallado porque no seguiste el camino que quería para ti. Lo aprecio. Y por lo que vale. Estoy orgulloso de lo que has construido. Tanto en Singapur como aquí. Era la primera vez en años que decía esas palabras. Carlos asintió. Sin confiar en su voz. Y salió. En el pasillo. Casi chocó con Antonio. Había esperado fuera. La expresión oscura. Esto no acaba aquí. Dijo en voz baja. Sí acaba. El acuerdo Quantum está muerto. Tu campaña de recortes termina.
¿Y si intentas socavar la nueva dirección? Votaré por removerte de la junta. ¿Despedirías a tu propio hermano? Despediría a un ejecutivo que pone sus intereses por encima de la empresa. La familia no cambia el deber fiduciario. Pasó a su lado. Luego pausó. Por lo que vale. Antonio. Eres bueno en partes de este trabajo. Eres estratégico. Entiendes dinámicas de mercado y cierras acuerdos. Pero has perdido de vista por qué existe la empresa. No es solo un vehículo para enriquecimiento ejecutivo. Fácil decirlo cuando ya eres rico. Lo decía igual clasificando correos por 18 euros la hora. El dinero no cambia principios. Antonio. Solo lo revela. Lo dejó en el pasillo y tomó el ascensor de vuelta a correos. María estaba en su escritorio, leyendo el memo que cancelaba el requisito de fines de semana. Alzó la vista y sus ojos se abrieron al ver el traje. Carlos. ¿Qué pasa? Historia larga. La corta, ahora poseo la mayoría de la empresa y nadie trabaja fines de semana sin pago. Ella lo miró fijo. Luego rió. ¿Posees la empresa? Has trabajado en mi departamento 6 meses y posees la empresa. ¿El 73%? Sí. ¿Y dejaste que Antonio te tratara como? Río más fuerte. Oh. Ese chico debe estar furioso. Lo está procesando. Seguro que sí. Se puso seria. ¿Significa que te vas? A una oficina ejecutiva. Me gustaría quedarme aquí un poco más. Si te parece bien. Aprendo mucho. ¿Quieres seguir en correos aunque poseas la empresa? Es raro. ¿Hijo? Es lo más raro que he oído en 40 años aquí. Pero me gusta. Sonrió. Bienvenido a quedarte cuanto quieras. Aunque me reservo el derecho a reírme de esto el resto de mi carrera. ¿Justo? En los siguientes 3 meses. Empezó la transformación. Trajo consultores para revisar operaciones. No los expertos en eficiencia que recomendaban despidos, sino psicólogos organizacionales y especialistas en mejora de procesos que hablaban con empleados de base. Descubrieron que Luis en envíos tenía razón, sus ideas de logística ahorrarían millones. Las implementaron y lo promovieron a director de cadena de suministro. Encontraron que el conocimiento de María era irreemplazable. Crearon un nuevo puesto para ella, vicepresidenta de excelencia operativa, con mandato de documentar y optimizar procesos antes de su jubilación. Reestructuraron la división de materiales avanzados, aumentando inversión y trayendo talento ingenieril nuevo. En un año, se convirtió en el segmento de mayor crecimiento. Matamos el acuerdo Quantum. Pagamos la penalización y vimos subir el precio de las acciones cuando inversores se dieron cuenta de que íbamos en serio con valor a largo plazo. Antonio se quedó como vicepresidente de Desarrollo Corporativo, pero bajo supervisión estricta. Para su crédito. Una vez pasado el shock, empezó a adaptarse. Comenzó a pasar tiempo en servicios, hablando con empleados, aprendiendo el negocio desde la base como Carlos había hecho. En una junta 6 meses después de la revelación, se acercó en un receso. He pensado en lo que dijiste sobre principios y que el dinero solo lo revela. Sí. Tenías razón. Me obsesioné tanto con subir la escalera que olvidé por qué existía. Pausó. Siento cómo te traté y cómo planeaba tratar a esta empresa. Gracias por decirlo. Quiero hacerlo mejor. Construir algo sostenible en vez de optimizar para mi próximo ascenso. Extendió la mano. ¿Crees que podemos trabajar en eso? Carlos la estrechó. Creo que sí. Su padre se jubiló como director general un año después, tras ayudar a establecer la nueva dirección estratégica.
La Junta le ofreció el puesto a Carlos. Pero lo rechazó. En cambio, trajeron un candidato externo con experiencia en manufactura sostenible y trayectoria valorando empleados. Carlos permaneció en la Junta, asistiendo a reuniones en ropa casual. A menudo directo de un turno en el departamento que estudiaba ese mes. Los otros miembros dejaron de comentar su atuendo. En una cena familiar 2 años después de la revelación, su madre alzó la copa. Un brindis por Carlos. Que probó que el éxito no siempre luce como esperamos. Y nos enseñó a todos sobre asumir cosas. Su padre añadió, y que nunca me dejará olvidar la vez que no lo dejé entrar en una junta porque vestía como personal de correos. Para ser justos, dijo Carlos. Era personal de correos. Eras el dueño mayoritario vestido como tal. ¿Hay diferencia? ¿La hay? Hacía el mismo trabajo de cualquier modo. La propiedad no cambiaba quién era ni qué contribuía. Su padre asintió despacio. Ese es el punto. ¿No? El trabajo importaba independientemente de quién poseyera la empresa. Solo no lo veíamos hasta que nos obligaste a mirar. ¿Exacto? Aún mantengo una oficina en correos. María es ahora mi vicepresidenta de excelencia operativa. Pero aún pasa con café y cuentos de los viejos tiempos. Luis revolucionó nuestra cadena de suministro y acaba de abrir nuestro primer centro de distribución carbono neutral. Y Antonio se ha convertido en uno de nuestros ejecutivos más efectivos. Porque finalmente aprendió a valorar a las personas sobre las hojas de cálculo. Industrias Vargas es rentable, sostenible y clasificada como uno de los mejores lugares para trabajar en nuestra industria. No llegamos a ir recortando costos o persiguiendo ganancias trimestrales. Llegamos recordando que las empresas están hechas de gente. Y la gente merece respeto independientemente de su posición en el organigrama. Es una lección que aprendí en correos. Incluso poseyendo el 73% de la empresa. O quizás especialmente por eso. Y eligiendo trabajar allí de todos modos. La firma que bloqueó la terrible fusión de Antonio no vino de una oficina de esquina o una suite ejecutiva. Vino de alguien que entendía la empresa desde la base. Que conocía a su gente por nombre. Que había clasificado sus paquetes y entregado sus documentos. Y aprendido que hacía funcionar el negocio de verdad. A veces, lo más poderoso es elegir ver lo que otros pasan por alto. Y a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es solo ser exactamente quien eres y dejar que esa verdad hable por sí sola.